¿Alguna vez hemos pensado qué pasaría si recibiéramos una orden que desafía toda lógica? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en un texto fascinante que habla justo de eso, de la obediencia absoluta y del poder que tiene la fe incondicional. Y lo hace a través de dos historias que, la verdad, llevan esta idea hasta el límite. Para empezar, el texto nos planta esta pregunta del libro de Lamentaciones. Es una declaración que, establece el tono desde el minuto 1. La idea es sencilla, pero a la vez muy profunda, que existe una autoridad tan completa que nada de lo que ocurre se escapa a su voluntad. ¿Qué implicaciones tiene algo así? Bueno, pues esa es la premisa sobre la que se construye todo lo que vamos a ver a continuación. Vale, para poder entender bien las historias que vamos a analizar, primero tenemos que pararnos a explorar el concepto clave que nos presenta el texto, la idea de un poder absoluto, como la base, el cimiento de la obediencia. Entonces, a ver, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos obediencia absoluta? El texto la define no como una sumisión a ciegas, sino más bien como un acto de acatamiento que nace de una confianza total, absoluta, en la autoridad que da la orden. Fijaos que la clave aquí es la confianza, no la simple obligación. Y para darle todavía más fuerza a esta idea de autoridad total, la fuente cita este pasaje del Salmo 119. El razonamiento es muy sencillo. Si todo lo que existe en la creación, desde los planetas hasta el más mínimo ser vivo, está subordinado a esta autoridad, entonces la obediencia humana no es algo aislado, sino que forma parte de un orden, digamos, cósmico. Venga, vamos ya con el primer caso práctico que nos pone el texto, la historia del profeta Lilás. Se nos presenta como una prueba de fe llevada al extremo, en uno de los peores escenarios que uno se pueda imaginar. Tratemos de imaginar la escena. Estamos sobre el año 900 a.C. y hay una hambruna terrible, devastadora. En ese contexto, Elías recibe una orden que es, como poco, desconcertante. Tienes que esconderte junto a un arroyo. Y la promesa que viene con la orden es todavía más increíble. Unos cuervos te van a dar de comer. Vamos, que desde un punto de vista racional esto no tiene ni pies ni cabeza. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, ¿no? Vemos el conflicto central. El sentido común, la lógica humana, nos dice que los cuervos, y más aún en plena hambruna, son aves carroñeras voraces. No comparten su comida y muchísimo menos se la dan a un humano. Pero el mandato divino ignora por completo esa lógica, y lo que crea es una prueba de fe en estado puro. ¿Y qué pasó? Pues según nos cuenta el texto, Elías no cuestionó, no debatió nada, simplemente obedeció. Y la promesa se cumplió. Los cuervos le llevaron comida por la mañana y por la noche, y así sobrevivió. La obediencia incondicional, en este caso, fue literalmente la clave de su sustento. Bueno, y el texto no se queda ahí, ¿eh? Nos presenta un segundo ejemplo para que veamos esta idea en acción desde otro ángulo. Pasamos de una prueba de pura supervivencia a una prueba de experiencia profesional, con Simón Pedro, que era un pescador experto. Aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos el esfuerzo y la experiencia de un pescador profesional que se ha pasado toda la noche trabajando para no conseguir absolutamente nada. Y por otro, una orden simple, directa, de Jesús, que contradice toda la experiencia de ese profesional. Venga, vuelve a intentarlo. Y esta frase es el corazón de la historia. El texto la destaca porque es el punto de inflexión. Pedro, el experto, reconoce su fracaso, su agotamiento. Su instinto de pescador le dice que es inútil, pero decide ignorarlo y actuar basándose únicamente en la confianza. Es un acto de obediencia que va en contra de todo lo que él sabe. Vale, entonces, ¿qué pasa cuando la obediencia se da de bruces con la lógica y la experiencia? Pues el texto nos muestra que los resultados son, como poco, ilógicos. Y esta palabra lo resume todo perfectamente. Abundancia. No es que pescaran unos cuantos peces. La fuente dice que sacaron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se empezaban a romper. El resultado de obedecer no fue solo tener éxito, fue un éxito abrumador, totalmente desproporcionado. Así que, en resumen, la idea principal que nos deja el texto es esta. En los dos casos, una obediencia que desafiaba la lógica tuvo como resultado una solución que superaba con creces el problema original. Para Elías significó sobrevivir a la hambruna. Para Pedro fue una revelación que le cambió la vida. Y ojo, porque el texto no se limita a contarnos estas historias como si fueran simples anécdotas del pasado. Las utiliza para presentar este principio como una elección directa, una decisión que se le plantea a quien lo lee. Pero antes de llegar a esa decisión final, el texto se detiene en un detalle que es muy humano, la verdad. La primera reacción de Pedro ante el milagro no es de euforia, sino de sentirse abrumado, indigno. Ve la magnitud del poder al que ha obedecido y de repente siente una distancia enorme. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, a la lección final que nos plantea el texto.
Nos muestra dos caminos, dos respuestas posibles ante este poder. Por un lado, la de Pedro, que se siente indigno y pide distancia, apártate de mí. Y por otro, la que se presenta como ideal, la de Samuel, habla porque tu siervo oye. Es la diferencia entre el rechazo y la disponibilidad. Y con esta pregunta final, el texto en cierto modo nos pasa la pelota. No nos da una conclusión cerrada, sino que nos invita a reflexionar. Después de analizar el poder de la obediencia y sus resultados extraordinarios, la pregunta se queda en el aire. Cuando llega un llamado que desafía nuestra lógica, ¿cuál es nuestra respuesta?